Hola, 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 ¿cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo Rocky River por FM Concepto, por los 95.5, en este jueves de junio, 22:02 de la noche, con Daniel Pérez Alviero estoico, en el estudio mayor de la radio en pleno centro porteño, del otro lado del vidrio, operando técnicamente Matías Guillodes. ¿Cómo andas, Dani, querido? ¿Todo bien? Bien, Tano, bien, con la buena noticia, contento, no sé cómo lo tomarán ahí. Volvemos a correr. ¿Viste? Volvemos a correr. Se permitió. Ajá. Así que... No sé si Juancito corre mucho, no está muy contento Juancito Biela, que hoy nos acompaña con las novedades, pero bueno, son pareceres. También está Gonzalo Solabarrieta guardando y Marcela Calandro para que terminemos de conformar este equipo que se desprende de Sintonía Monumental. Ya está enganchado quien será nuestro entrevistado en el día de hoy. Hemos pasado por la semana de la década del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010 y después arrancamos, ya que se ha extendido esta cuarentena con el mix para tratar de darle la mayor posibilidad a muchos jugadores que normalmente no se suelen escuchar o ver tanto en los medios colegas, y por eso nosotros le abrimos las puertas de Rocky River esta noche a Patricio Hernández. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas noches. El Tano Santarciero te saluda, Patricio. Tano, muchas gracias por empezar a hacerme famoso. No creo que lo necesites. Tenés una carrera larga como jugador, como entrenador, sos periodista deportivo, pero muchas veces los colegas se desviven por los jugadores del último tiempo, del último momento, y nosotros queremos muchas veces darle la posibilidad a los pibes del ayer, como suelen salir al aire en Rocky River, a los pibes de hoy, para que conozcan los hinchas del Millonario también a los jugadores que están esperando su posibilidad en la reserva, a jugadores de la década del 70. Todavía tenemos la chance de tener jugadores vivos de 80 años que han jugado en la década del 70, y también le damos el aire aquí en FM Concepto. Y hoy queríamos hablar contigo porque cuando hablamos con los campeones del 80, a vos no te tocó estar. Nosotros catalogamos aquella semana del 6 de abril como los ídolos del 6 de abril, los héroes del 6 de abril, porque nos pareció que dar la vuelta en la casa del rival de toda la vida era muy importante, porque fue la última vuelta, porque quedó en la retina de todos los que tuvimos la chance de ir a la cancha, y porque también están recordadas la pelota naranja, los goles del Beto Alonso, etcétera. ¿A vos te tocó llegar a River a mediados de año, Patricio? Refrescamos un poco la memoria. ¿Y metiste triplete porque te fuiste a mitad del 87? No, yo cuando Enzo, después de la vuelta olímpica esa que dio el equipo 4 o 5 fechas antes en la cancha de Boca, la famosa pelota naranja, cuando termina el campeonato se va Enzo Francescoli al Racing de París. Claro. Y yo vengo de Italia y me incorporo al plantel, digamos, a la pretemporada, donde empieza un nuevo campeonato y donde estaba como meta principal la Copa Libertadores de América, ¿no? Entonces digo bien, estuviste desde mitad del 86 casi hasta mitad del 87, y ahí terminaste metiendo un triplete. Te jugó una buena pasada el destino, porque fuiste campeón de la Libertadores, la primera en la historia de River, de la Intercontinental, la única en la historia de River, y después ganaste la Interamericana el año siguiente. Bueno, en realidad la Interamericana yo no estaba ya en el plantel, pero bueno, yo me siento parte de un plantel que yo lo vengo diciendo hace mucho. Yo incluso hablé con los chicos porque digo, escribir un libro de este tema del año ese, pero no desde lo periodístico, de decir se ganó en Japón, se ganó en Cali o se ganó en Ecuador. Yo jugué 18 años profesionalmente, Tano, pero nunca yo me divertí tanto, pero tanto en un plantel como esos 14, 15 meses que vivía en River Plate, ¿viste? Era una cosa que yo me levantaba, y así le pasó a muchos compañeros míos, que íbamos felices a encontrarnos, a jugar al fútbol. Éramos profesionales, por supuesto, pero nos divertimos tanto, pero tanto, que ha hecho que ese plantel haya sido el más
divertido que yo tuve en mis 17 años de profesional, ¿no? ¿Te consideras un privilegiado no solamente por 18 años de carrera, porque no es poca cosa, ¿no? No todos los jugadores tienen la chance de estar 18 años con una carrera futbolística, sino porque además tuviste muchas idas y vueltas, fue variada tu carrera, naciendo en Estudiantes de La Plata, después te fuiste al Torino, que quiero que hablemos del Torino por lo que nos une con esa amistad eterna. Pasaste por el Ascoli, Instituto, River, Argentino, Cruz Azul, otra vez el Bicho, Huracán y otra vez Instituto. Digo, fue variada. No es que tuviste un equipo en el cual te asentaste durante muchísimo tiempo sacando tu primer equipo profesional como jugador. Sí, Estudiante de La Plata yo debuté en el 74 y jugué hasta el 81, porque en el 82 los que viajábamos al Mundial de España no podíamos participar esos 4 o 5 meses desde el 82, yo no jugué ningún jugador seleccionado jugó nada, ¿viste? Y Estudiantes me vende al Torino de Italia. A la pregunta tuya, yo fui inmensamente feliz, porque cuando vos tenés una vocación, la mía era jugar al fútbol, y soy hincha de Estudiantes de La Plata, entonces para mí llegar al primer equipo de Estudiantes de La Plata ya significaba una cosa muy importante. Vos decís bien, cuando ustedes le hacen la nota a todos los chicos jovencitos que no llegaron todavía a la primera, y que muchísimos de 1000 llegan 5, 3, 4, ¿viste? Entonces, llegar a la primera división en el fútbol argentino es casi imposible. Jugar 18 años como me pasó a mí, me siento sí, un recontra privilegiado, agradecido a Dios, agradecido a la vida, de poder haber hecho durante tantos años la vocación que yo tenía, que en realidad no me gusta decir que yo era un profesional del fútbol, sino me une mucho con Pipo Gorosito, con el Beto Alonso, con los Verón de Estudiantes de La Plata, que sentimos la pelota como una proyección del pie, ¿viste? Yo tuve un compañero que también lo vi, la primera vez que lo vi jugar en River, Carlos Ángel López, allá por los 71, jugó en River. Después fue compañero mío en Estudiantes, y era otro que sentía, viste, que jugar a la pelota era lo máximo que se podía aspirar. Así que a la pregunta tuya, yo fui inmensamente feliz, Tano, de poder jugar durante tantos años al fútbol, ¿no? Vos sabés que creo que de casualidad te sacamos hoy al aire y se da una efeméride que un día como hoy vos jugaste para Estudiantes contra River y termina el encuentro empatado 1-1, y yo no sé si no fuiste vos el autor del gol de Estudiantes. Sí, es un 1-1 allá por los 80, debe decir vos. Sí, se jugaba Pasarela, Luque. Mira, ya te digo, a ver, tengo la formación que me la envió Gustavo Cardone, que escribió 6 libros de River, y tenía unos cuadernos muy prolijos en donde anotaba, hacía la crónica del partido, digamos. Dice: River 1, Estudiantes 1, Filiol, Comelles, Pavoni, Pasarela, Tarantini, JJ López, Merlo, Alonso, González, Luque y Comiso. Así que esta es la formación del 79, 80. Y para Estudiantes, andás a ver, alguien dudó en la letra: Bertero, Camino, Baigorria, Brón, Herrera, Galván, Russo, Coudanes, que también pasó por River, Gotardi, Fortunato y bueno, vos. Que no sé si Ramón Ángel Díaz entró por Luque en River, y no sé si vos fuiste quien convirtió el gol o simplemente jugaste aquel partido. No, hice el gol una noche, mucho frío, y me acuerdo bien porque después nos reencontramos con Daniel, con el Pelado Díaz, con todos los muchachos de River, porque después el miércoles se jugaba un partido con la selección. Yo estaba citado y nos reencontramos después de ese partido en la concentración allá en José Cepaz. Sí, un gol yo. Mirá vos, viste, el justo se dio con la efeméride de aquel encuentro, pero jugando para Estudiantes. Y contame, como entrenador, ¿te ha tocado una experiencia por River? ¿Pasaste por el Millonario un corto tiempo? Sí, yo estuve con el Tolo Gallego en el 2001.
que hay un asunto de logística, que no se planificó bien un partido, se adelantó un partido con Huracán y ahí perdimos el campeonato. Ese año 2001 yo estaba en el cuerpo técnico del Tolo Gallego, que le ganamos 3-1 a San Lorenzo, 3-0 con un baile fantástico, y San Lorenzo a partir de ese partido gana con Pellegrini 11 partidos, 12 consecutivos y sale campeón del torneo y nos deja segundo. Ahí el Tolo se quiso ir, sí, y bueno, nos fuimos, ¿no? Vos fuiste ayudante del Tolo en aquel 2001 nada más, ¿no habías estado previamente en el 2000 con el Tolo? No, era Pitarche, el ayudante de campo, y entonces ahí River, o el Tolo, llegamos Macaya Márquez y de preparador físico y yo. Estuvimos 6 meses, después Daviche me ofreció a mí quedarme, porque él vio que yo estaba haciendo un trabajo ahí en ese momento, los agarraba fuera de horario profesional, digamos, pero a este chico Constanzo, a Garcés, a De Micheli, a Alessandro Barrado, Cabenagui, bueno, todos estos chicos yo lo entrenaba muchas veces, entonces ahí ellos quisieron que yo continuara haciendo un trabajo específico, el que estaba haciendo, pero bueno, yo había llegado con el Tolo, es un gran amigo, había sido compañero mío en selección 4 años, compañero mío ahí en River y yo me fui con él, ¿no es cierto? Por un tema de código y de respeto a él. Sí, era lógico, aparte no, a veces hablar de código suena como que medio mafioso, ¿viste? Yo llegué con él, me tengo que ir, no había ninguna duda de eso, ¿viste? Ahora, cuando pasaste por el Torino, porque hoy hay muchos que por suerte hay un grupo que recuerda continuamente la amistad eterna, hay un espacio en el Museo de River, un espacio en el Museo del Torino, nada tiene que ver el Museo del Torino con la parte del fútbol, porque bueno, está casi que privatizado el Torino en la parte del fútbol y la relación tampoco quedó demasiado bien con los dirigentes de River por aquel pase de Boyé. Pero la amistad eterna que se forjó por la tragedia de Superga en 1949 y que River ya le brindó homenaje, no solamente viajando con sus jugadores y haciendo que la recaudación le quede al club en su momento cuando perdió a todo el plantel por aquella tragedia aérea, sino que además a lo largo de la historia River presentó 3 o 4 camisetas en honor al Torino. Si me tenés que hablar del Torino, porque digo, al lado de la Juventus es abismal la diferencia, porque el Torino lamentablemente después de la tragedia nunca más pudo volver a ser aquel equipo que fue, aquel club multicampeón, pero sí es el más popular de la ciudad, de Turín. Entonces es algo raro, porque la Juventus tiene hinchas por toda Italia, es un equipo gigantesco, tiene un montón de estrellas en su escudo, y el Torino es el más popular de la ciudad, pero bueno, lamentablemente hace mucho tiempo que tampoco le puede hacer partido jugando a la par. Yo soy un seguidor de los clásicos del Torino con la Juventus y la diferencia en el plantel es abismal. Contame un poco cómo era aquel Torino del cual vos fuiste parte como jugador. Mira, primero decirte que sí, que una grandísima amistad, y es el equipo del exterior que mayor simpatía tienen los hinchas del Torino es con River, por muchas razones, porque ese plantel que se cayó en Superga, que vos bien decís, ¿no? 10 jugadores de los 11, digamos, eran de la selección italiana y venían y salían campeones siempre, pero 10 jugadores de la selección italiana eran del Torino. Entonces fue un shock tan grande en la ciudad, pero tan grande, que durante muchísimos años, y actualmente, todos los años van los jugadores actuales y se hace un homenaje que va a media ciudad de Torino, allá a donde se mataron el avión donde se estrelló en Superga, a la Basílica. A la Basílica de Superga, que hay como un fanatismo muy grande. Ahora, ¿qué he hecho? Que ese fanatismo, cuando River ofrece jugadores, ofrece la recaudación, quedó en la imagen de que en el peor momento de la historia River Plate le ofrecía compartir ese momento de dolor, ¿no? Entonces
es siempre muy bien recordado River. Ellos también han tenido alguna camiseta en representación de River, y es grandísimo el recuerdo. Y otra cosa que en general no es conocida, pero el presidente de River le ofrece a Alfredo Di Stéfano para ir. Eso por lo menos lo que comentan en Italia, y que la gente del Torino dice, no, como lo vieron peladito a don Alfredo, no era grande todavía, preferimos apuntar a la gente joven, la Federación Italiana nos da este handicap y nos van a prestar unos jugadores y todo, y no lo acepta. Y bueno, después Alfredo fue al Real Madrid y ganó 5 copas de Europa, fue la revelación europea de todos esos años, termina haciendo muy grande al Real Madrid, y bueno, el rival del Torino es la Juventus, donde uno de los ídolos más grandes de la historia es surgido de las infamias de River Plate, ¿no? No, y aparte también se recuerda cuando se habla de la amistad, todos los jugadores que pasaron por River y por el Torino, y bueno, estás dentro del batallón en los últimos tiempos, bueno, Maxi López, Boyé, pero previamente no solo vos, Enzo también ha jugado en el Torino, y bueno, se recuerda siempre los jugadores que pasan porque hay lazos, la amistad eterna con el Torino es muy fuerte, pero después River tiene lazos con el Millonario, por Amadeo y otros jugadores que han pasado, tiene lazos con el Benfica, hay lazos, amistad como la que hay con el Torino no hay con ningún otro club del mundo, y bueno, hay gente que es media reacia a esta amistad, y está bueno meterlos en clima y contarle un poco la historia que fue demasiado fuerte, ¿no? Porque con el Chapecoense es algo más cercano, pero no tiene punto de comparación con lo que era aquel Torino, que era multicampeón en ese momento. La amistad es muy grande porque lo de Millonario, cuando va Pipo Rossi, Pedernera y esos grandes jugadores, en realidad se iban porque acá estaban de huelga, y entonces Colombia no estaba adherido a la FIFA, entonces era una liga pirata y fueron a jugar ahí, y por supuesto que lo hicieron grande a Millonario, pero no había un gesto en realidad de River de darle los jugadores, al revés, River se sintió medio tocado que los aceptaban a estos jugadores, ¿no? Que ellos se fueron, claro, ellos se fueron porque no tuvieron chance de jugar acá y se iban a jugar allá. Y lo que yo no nombré, que pensé que ustedes lo iban a decir, uno de los más grandes jugadores de la historia de River y uno de los más grandes jugadores de la historia de la Juventus, nació en San Nicolás como yo, y se llama Enrico Marcibori. Sí, el cabezón Sibori, sí. Te iba a hablar de pasa que ahora le quería abrir el micrófono a mis compañeros, pero después si tenía la chance te iba a preguntar si habías estado en la presentación de la estatua. Después la robaron unos chicos hinchas del equipo de la Ribera de San Pedro. Yo estuve difundiendo la noticia, por suerte los agarraron. La estatua que la habían tirado el monumento, el monolito del cabezón, que lo habían tirado ahí en un zanjón, fue recuperado y lo volvieron a poner ahí en esa esquina en diagonal a la Secretaría de Turismo que hay allá en San Nicolás de los Arroyos. Tenemos una gran amiga como Susana allá en San Nicolás, que está prendida, que te manda un gran abrazo, y también te manda un gran abrazo Gaby de Junín, y agradece tu paso por la reserva de Sarmiento, que dijo que has hecho muy bien las cosas. Digo, estuviste en la presentación de la estatua de Sibori. Para mí no fue ídolo Sibori, porque jugó poco, era un crack tremendo. Las imágenes que pudimos ver de Sibori demuestran que era un crack de otra naturaleza, pero bueno, gracias a él y a la venta a la Juventus, River pudo terminar de cerrar aquella herradura monumental que pasó a llamarse Monumental. Yo te lo digo porque la historia del fútbol argentino, no solamente la de River, pero la historia del fútbol argentino creo conocerla con mucho detalle, creo haber visto todo lo que hay en circulación de videos desde todas las épocas. Sibori fue en Italia lo que Maradona fue en Italia, solo que los medios de comunicación fueron otras épocas, entonces lo que allá se hacía en Europa y no se sabía en Sudamérica, Maradona era interplanetario porque las comunicaciones veíamos el hombre en la luna, ¿viste? Pero lo de Enrico Marcibori, para que vean, el que escucha, el hincha de River, el que escucha que no sabe de qué estamos hablando, era la envergadura en Europa de Diego Maradona.
Qué lindo lo que tiraste, ¿eh? Este es un título tremendo el que tiraste. Y cuando difundí unas imágenes del Museo River, y gracias a mi patria River que me la envió por WhatsApp esta semana en Twitter, que tuvo una buena repercusión, la gente se volvía loco y era un extracto de 1 minuto y medio con jugadas y con goles del Cabezón. Voy a abrir el abanico. Daniel Pérez Alviero te está escuchando Patricio Hernández en el aire de Rocky River. Patricio, buenas noches, gracias por tu tiempo. Con 30 años te tocó jugar en River. ¿Fue esta tu mejor etapa o por tu condición de hincha de Estudiantes se te complica elegir? Tu tiempo. Con 30 años te tocó jugar en River. ¿Fue esta tu mejor etapa o por tu condición de hincha de Estudiantes se te complica elegir? Estudiantes, en Torino el segundo año, pero bueno, en River yo jugué bien, no puedo decir que jugué mal, no puedo decir que estaba mal físicamente, no puedo decir que estaba en caída, ¿viste? Incluso después me fui a Argentinos Juniors, seguí jugando bien al fútbol, me vendieron a Cruz Azul, que ahí es un fútbol inferior, pero fui el goleador del campeonato, hice 29 goles, o sea que uno como jugador en los 18 años tenés vaivenes, momentos, viste, como los vinos, años buenos, años regulares, años malos. Ahora, en líneas generales, yo siempre siento que jugué a mi altura, viste, que me divertí, y bueno, fui feliz con la pelota de fútbol, ¿no? Sí, además, prueba de ello, de que estuviste bien físicamente, es que no te retiraste, no sé, sin desmerecer a un equipo del Federal A o Federal B, sino jugando siempre en fútbol de primer nivel. Sí, por supuesto, siempre jugué en primera división. Claro. Ahora, en retrospectiva, y a veces se lo aconsejo a algunos chicos, ¿viste? Cuando están en la duda si siguen, si se quedan, si no, le digo, sigan jugando el fútbol, porque no es que jugaste en la cancha de River y sos feliz, y jugás en una cancha sin público, no sos feliz. El que tiene la vocación de futbolista es ser feliz jugando a lo que vos te desempeñás. Otro de un semillero maravilloso como es el de River, Pipo Gorosito, juega 3 veces por semana, juega a la pelota, a la noche. O sea, el tipo, no sé cuántos años tiene Pipo, debe tener 50, es mucho más chico que yo, pero 3 veces juega a la pelota. ¿Vos creés que él no es feliz cuando va a jugar a la pelota a los 50 años, 52 años, con 5 grados, 4 grados, después de entrenar equipos profesionales, con toda la presión que ello conlleva, ir a jugar 2 o 3 veces por semana, porque te provoca una gran felicidad? Entonces no pasa muchas veces por supuesto que si te retirás y empezás en el Real Madrid, te retirás en el Real Madrid, estamos hablando de una carrera sublime, ¿no? Pero yo creo que uno es feliz jugando, haciendo lo que tiene vocación. Por lo tanto, no hubiera desmerecido mi carrera si yo me retiraba, por decirte, ahí cerquita de la cancha River, en excursionista, ¿no? Y te meto en una disyuntiva, ¿periodismo o entrenador? No te pongo en las opciones futbolista porque gana por afano esa opción. Sí, no, ser entrenador es una vocación. Yo me preparé mucho para ser entrenador. Fui muy feliz, soy muy feliz cuando entreno equipos de fútbol. Estoy cerca del campo de juego, cerca de la pelota. Y de una u otra manera tenemos una responsabilidad moral, espiritual, llamale como quieras, de transmitir todo lo que hemos aprendido de nuestros maestros. Y yo creo que hoy, como está el fútbol, que muchos entrenadores pertenecen a una corporación, no le están transmitiendo a los chicos las vivencias del fútbol de antes. Porque ¿cuál es la diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol de la India, o el de Egipto, o el de China? Que acá existió Pedernera, acá existió La Bruna, existió Lustó, Walter Gómez, Pedernera, Amadeo, Ramos Delgado, Cap, el Beto Alonso. Entonces, esa vivencia que vivieron ellos, la transmitieron después a la generación de los 60, 70, 80, y así sucesivamente. Entonces, todas estas camadas de entrenadores que son corporativos, de una u otra manera, no tienen el perfil de haberse criado con los Pedernera. Entonces hay una esencia del jugador de fútbol argentino que se va perdiendo. Y ojo, porque en este momento el futbolista está desprotegido. Ahora, la pregunta tuya, Daniel,
creo que es que no, siendo entrenador de fútbol, soy muy feliz. Tal es así que me fui a dirigir hace 2 años la reserva de Sarmiento de Junín, hicimos un trabajo de 18 meses, casi 14, 15 jugadores jugaron en el plantel profesional de Sarmiento de Junín y yo me siento realizado. Y lo de periodista, yo lo aclaré siempre, trabajé 6 años en Teis Sport, pero mi idea siempre fue hablar como entrenador, hablar como exjugador y hablar siempre de la línea de cal para adentro, que generalmente cuando te meten el fierrito y el micrófono y todo, terminás derivando en cosas que son de la línea de cal para afuera. Entonces me mantuve siempre fiel a hablar del juego, hablar de la profesión, hablar de la táctica, hablar de la técnica, de las estrategias que se podían plantear, ¿no? Marcela Calandro, está con nosotros Patricio Hernández hablando a estas horas de la noche aquí en Concepto. Buenas noches, Talo, para vos y para todo el equipo, también para los oyentes, y buenas noches, Patricio. En referencia, recién hablabas como director técnico que te sentías realizado. Hubo un momento donde también tuviste por ahí algunos, no enfrentamientos, pero sí que sentías por ahí que no te ponías de acuerdo con directivos para dirigir en el fútbol argentino, y dijiste que no sabías si era tan difícil dirigir aceptando cosas que vos llamabas prostitución en el fútbol. ¿Qué es para usted la prostitución en el ambiente del fútbol, teniendo en cuenta, o específicamente en la parte de los entrenadores, de los directores técnicos? Bueno, no hay que generalizar, porque yo me crié en Estudiante con Miguel Ángel Russo. Él es un entrenador que nunca entró en el negociado y en el negocio del fútbol y trabaja desde el 89 ininterrumpidamente. Y tiene muchísimos títulos, ganó la Copa Libertadores con Boca, ahora le acaba de ganar a River en un sprint final impresionante, y él no entra en ese mercado o en esa etiqueta que yo puse. Pipo Gorosito no entra en ninguna etiqueta de esa. El tipo es independiente, sigue diciendo las cosas que siente. Entonces, en ese sentido, hay muchos entrenadores que no participan. Ahora, ¿a qué le llamo? A la pregunta que vos me haces es cuando yo voy a un equipo y vos me traes, yo te pido un número 9 que tenga ciertas características y vos me traes Altano, de ahí de la radio. Cuando vos me traes un jugador de la primera B, primera C, o cuando vos me traes un jugador que tuvo un paso por River o por Independiente pero tiene 37 años y es un negocio, es un negociado. Entonces yo le llamo a eso que no es tan difícil dirigir, pero vos te tenés que prestar alguna cosa. Entonces, en vez de decir, si te preguntan, que yo necesito un lateral derecho de estas características, y a vos te preguntan, y vos das un nombre, 2 nombres, 3 nombres, y te traen uno que no puede jugar para tu criterio ni en la Primera Nacional, entonces ahí es donde yo digo que hay negociados que enturbian la relación con entrenadores que pueden tener personalidad y hacerte sentir y no sos cómodo para un sistema, no sos cómodo para el ambiente, ¿viste? ¿Y a usted le pasó en qué equipo? Me pasó. En Banfield, por ejemplo, me preguntaban de un jugador y yo le decía al jugador que quería. Y me traían a otro jugador. Y el segundo jugador, le digo, mirá, a mí nos conviene o el Malevo Ferreira o Sambuesa. Son 2 zurdos, tienen la escuela de River, juegan bien al fútbol, todo. Me traen un jugador de 35 años que estaba jugando en la segunda división de Bélgica, que había pasado por Independiente, Central y así. Y así sucesivamente, entre el presidente y el director deportivo metieron los 5 jugadores. Uno tiene ganas de trabajar. Entonces dice, bueno, igual con estos jugadores... Ahora, después perdés 2 partidos y te echan. Ojo que es ante la pregunta de ustedes, pero son cosas normales que pasan en el fútbol. El fútbol para mí me da tanta alegría, hecho con tanto cariño llevado a la profesión, que yo no quiero entrar en un lugar donde me termine yo criticando al fútbol. ¿Me entendés? Entonces me toca mirarlo en este momento desde afuera. Si se dará la posibilidad, se da, y si no, no hay ningún problema.
En el comienzo de la nota hablaba de que en el equipo del 86 usted había sido, se había divertido, era el mayor, digamos, lugar donde como profesional, como jugador profesional, se sintió como feliz. Por otro lado, también dijo que usted no fue feliz levantando la Copa Libertadores del 86. ¿Y eso por qué fue? No, primero porque yo no la levanté, la levanta el capitán. Yo tenía un concepto de un hombre que quería jugar en River, que hubiera querido dirigir a River, que era hincha de River, que se llamaba Osvaldo Juan Subeldía. Entonces, se hizo con tanto sacrificio aquellas Copas de América de Estudiantes de La Plata, que no se dejaba nada liberado al azar, era un equipo que peleaba por no descender, era un Chacarita, era un Atlante, era un equipo así. Entonces, había tanto trabajo atrás que todo fue un logro, salir campeón por primera vez, salir campeón de América, repetir 3 veces la Copa de América y la Copa del Mundo, estando concentrado meses, cuando nosotros nos divertíamos, nos reíamos y ganábamos y seguíamos ganando. ¿Producto de qué? Con el tiempo entendí, o no lo supe entender en el momento, es de que el Bambino Veira supo administrar el talento y supo administrar un grupo humano excepcional, pero de muchos jugadores de mucho peso. Entonces yo sentía como que no era un fruto del trabajo por la educación que yo tenía. Pero, viste, el Stenau de Bucarest, que todos dicen, pero el fútbol rumano no existe. Sí, no existe ahora. Ahora, en Europa existía la Juventus, existía el Milan, existía el Real Madrid, el Barcelona, los equipos de Portugal. El Stenau de Bucarest le ganó a todos. River le ganó al Stenau de Bucarest. River era el mejor de América. Entonces yo no lo veía como un fruto del trabajo. No sé si fue que yo hablé y no me hice entender, o malinterpretaron mis palabras, o lo pusieron directamente así. Pero yo lo que quería decir es que no era un equipo que no dejaba nada librado al azar. No, nos divertíamos mucho del lunes, llegaba el día del partido, le hacíamos muchísimo caso al Bambi, y bueno, el equipo ganó todo, ¿no? Vos sabés que iba a presentar a Gonzalito Solaberrieta y a Juancito Biela, pero me quedó algo dando vuelta, Patricia. Primero, que no coincido con vos porque Miguel Ángel Russo no le gana el campeonato a River. River solo no consigue los 2 triunfos que tiene que conseguir. Uno gracias a Lustó, para mi gusto, porque si no te cobran 2 penales y te anulan un gol por un offside inexistente, es complicado ganar. Y bueno, y el partido previo frente a Defensa y Justicia, en donde también hubo una jugada polémica. Pero digo, el equipo de la River hizo su camino, River hizo su camino, no se cruzaron, no es que Russo le gana a River para después salir campeón. Por lo menos en eso no coincido. Y después seguramente tenés una muy buena relación con Pipo y lo elogiaste, pero bueno, Pipo también fue responsable de que River descendiera, porque fue entrenador en aquella época, y es como que para la historia de River, Pipo Gorosito jugador fue una cosa, pero como entrenador ha dejado un punto negro muy importante. Puede ser, pero viste, vos te vas por promedio. Coincido con vos que Russo no le ganó a River, ¿no? Por supuesto. River está en estas últimas etapas, está embriagado de éxito y de triunfos. Me estoy refiriendo a Marcelo, ¿no? Gallardo, y a River. Sí, tal vez la expresión mía no fue la correcta. Y con respecto a eso del tipo, viste, el tipo transmite fútbol, él viene de unas inferiores, una de las inferiores más rutilantes de la historia del fútbol, viste, como es River Plate. El paladar de él es excelente. Bueno, River estaba inmerso en una serie de problemas que lo terminaron condenando, viste. Pero bueno, son apreciaciones que respeto, por supuesto. Juancito Biela, te está escuchando Patricio Hernández, y le somos agradecidos por este rato. Buenas noches, Pan, toda la audiencia. Buenas noches, Patricio, para vos. Yo quiero volver a lo que contestabas hace un rato, que me pareció muy interesante en esto de los negociados que se dan en el fútbol. La pregunta es muy concreta, es sobre Cristian Bragarnik,
que sabemos que es un protagonista importante, sobre todo en los últimos tiempos en el fútbol, tiene influencia en muchos jugadores representados, en muchos técnicos, y particularmente un poco vimos también su mecanismo a través de Defensa y Justicia, de cómo allí va mostrando a algunos jugadores, sacando, poniendo casi a su antojo. Y quiero preguntarte por una polémica que se dio justamente vinculada a River, cuando Crespo tenía que jugar con Defensa y Justicia en el Monumental. En la semana salió Bragarnik a hablar, después de que Crespo diga que iba a poner suplentes en cancha de River para cuidar a sus jugadores por Copa Libertadores. Bragarnik sale a hablar y dice que no le parece prudente poner suplentes, que Defensa tenía que ir con lo mejor, y Crespo termina poniendo titulares. ¿Qué reflexionás acerca de esa situación y qué reflexionás acerca de Bragarnik en particular? Mira, yo lo conocí a Bragarnik en México, él hace 1 año y medio, y bueno, él es un hombre de negocios, y seguramente por todo lo que ustedes comentan en el medio, es un gran, le va muy bien, le va brillante. El problema no está en él. El problema muchas veces está en que el dirigente, con la necesidad de dinero que tiene, necesita muchas veces de estas personas, de estos empresarios, porque le solucionan el problema financiero muchas veces, el problema económico. Entonces, por supuesto que ellos cuando van, después quieren recibir. Entonces, muchas veces te traen 2 o 3 jugadores, y si no te andan bien, rápidamente los meten en el circuito, que ellos tienen equipos por todas partes del mundo. Entonces vos siempre estás manejando cash, inclusive cuando un jugador que no te funcionó bien. Yo en líneas generales, por ejemplo, no lo acepto ni de un dirigente. ¿Qué quiere decir no acepto de un dirigente? Si yo veo que tenemos que jugar en este partido con los titulares o con los suplentes, porque después tenemos que viajar, y el viaje a lo mejor son más de 4.000, 5.000 kilómetros, estamos jugando una instancia decisiva, y ¿quién es mejor que yo, que jugué 18 años al fútbol, que estudié en los mejores centros deportivos del mundo, de fisiología, de preparación física, de técnica, que tuve entrenadores de muchísima jerarquía, inclusive los 2 campeones del mundo que tuvo la Argentina, los tuve como entrenador? Esas vivencias hay que hacerlas sentir. Te lo hago más simple. Cuando viene el técnico, porque la televisión no te funciona, bueno, te podés poner, hacer pasar al técnico al living, a la cocina, donde tenés el televisor. ¿Por qué no le pones esto? ¿Por qué no le pones el otro? No, vos querés que funcione. Si llamaste al técnico, te cobrará la consulta, en todo caso, no lo hagas con él, pero en el caso del entrenador es lo mismo, o cuando llamás a un médico. Entonces el entrenador, a ese sentido, cuando el entrenador empieza a ser permisivo, no, me dijeron los dirigentes, no, me dijo el periodismo, no, vamos a tener esta contra y todo eso, a eso yo le llamo, lo que recién me decían ustedes, prostitución del fútbol, ¿no? Bueno, en ese sentido, Patricio, Crespo estuvo a punto de renunciar y no lo hizo. Yo, viste, me tuve que ir, yo me fui de varios equipos. Mirá, yo lo conté ya en el gráfico, viste. Yo llegué al Barcelona de Guayaquil, tenía un contrato de 1 año y medio. El presidente, que era el dueño del estadio, había hecho un estadio como el de River, tiene nombre y apellido, se llama Isidro Romero Carbo. Y él me dice a mí, me llama a su casa, tenía una casa, no sé lo que era, tenía hasta tanque de guerra adentro para cuidarlo a él, por supuesto, viste, cañón antiaéreo, buzo submarino, todo. Me dice, no quiero ver los negros en el equipo. Les digo, bueno, sacalo vos del vestuario. El técnico de la selección ecuatoriana era Maturana, y tenía 4 o 5 jugadores, Byron Tenorio, ahora me olvido un poco los nombres, ¿viste? Pero jugaban en la selección de Ecuador, y él no quería que yo los pusiera. Bueno, conclusión, duré 31 días, 33 días. ¿Me entendés? Entonces, muchas veces uno tiene que ser coherente con el pensamiento. Y de última, después, prefiero la derrota por lo que siento y pienso, y no la victoria por algo que ni siento ni pienso, ¿no?
En ese sentido, ya lo último con esto, ¿crees que Crespo tendría que haberse ido o lo entendés un poco de que haya seguido? No, lo entiendo, lo recontraentiendo porque a mí me pasó en Banfield, ¿viste? A mí me pasó en Banfield que yo le pido un jugador, me traen otro, le pido un jugador. Ahora yo había estado 3 o 4 años sin dirigir. Entonces vos decís, bueno, me juego, que tanto quiero al fútbol, tanto. Tengo que lidiar con esto también. Entonces vos insistís, entonces lo de Crespo me pasó a mí, yo no puedo criticarlo a él. Aparte él en el anterior equipo, ahí en Banfield, no le ha vivido demasiado bien, le dan otra posibilidad inmediatamente, acomodarse un poco. Yo creo que tenés que en algunas cosas ceder un poquito. Ahora el asunto cuando ya te dicen, mira, tenés que poner a este, entonces ya después empieza a hacer, ahí sí empieza a hacer un lío, porque vos no cumplís la función de entrenador, que siempre conlleva regirte por alguna seriedad moral, profesional, llámale como quieras, ¿no? Gonzalo Solabarrieta, bienvenido. Patricio Hernández está con nosotros, ya te escucha. Tanito, compañeros, un abrazo grande. Patricio, buenas noches. Estaba leyendo una declaración tuya de este tema que venías hablando, ¿no? El negocio está matando al fútbol. Y me gustaría si nos puedes explicar o si nos puedes expresar la diferencia que vos sentís, si es con un ejemplo mejor, porque tal vez para bajarlo a tierra, con los ejemplos siempre uno puede entender mucho mejor las cosas. La diferencia que hay desde el momento en el que vos tal vez empezaste a alejarte un poco del fútbol a lo que era, por ejemplo, en 1986, cuando fuiste parte del plantel que ganó la Copa Intercontinental. Me gustaría si puedes contarnos cuál era la diferencia que vos podés notar con un ejemplo entre esa época y tal vez más de la época actual. Mira, yo creo que lo más concreto lo estamos hablando en el grupo de River 86 en estos días, viste que la cuarentena te da para reencontrarte con muchas cosas. Sí. Toda esa generación del 86 y del 78, pero vamos a hablar en una síntesis, los Beto Alonso, vivían jugando en el Potrero y jugaban todos los días 3, 4 horas, 5 horas en el Potrero. Cuando vos te federaban, no el caso del Beto que entró muy chiquito arriba, pero vos ibas a los 15, 16 años, Batistuta llegó prácticamente a los 18 años a Newell's Old Boys de Rosario y jugó en River y Boca antes de los 22. Entonces les alcanzaba. Ese Potrero se perdió. ¿Qué quiere decir? Que los chicos ahora, al reclutárselo desde tan chicos, tienen tanto de viaje, 2 horas de viaje, 1 hora y media para llegar al entrenamiento, 2 horas y media para volver a su casa. El Potrero se fue perdiendo porque tienen que ir a la escuela, y entonces esas generaciones que jugaban al fútbol espontáneamente, viendo Pipo Gorosito, viendo a los jugadores del 78, viendo a los del 74, todas esas cosas se está perdiendo, y el futbolista hoy está más inmerso en las redes sociales, en jugar menos al fútbol, en tratar de rápido irse al exterior y pegarla y salvar a la familia. Yo creo que están acortando. Antes vos tenías que jugar en la selección argentina, pero era muy difícil, si no jugabas en River Boca, jugar en la selección argentina. Entonces hoy en día la universalidad que da el fútbol, que ya todos los equipos pueden vender jugadores, Defensa y Justicia vende a Europa, cualquier equipo chico vende a un goleador a Europa, eso ha hecho que las entradas sean diferentes, todo apuesta en el trabajo de divisiones inferiores, cada vez se busca a los chicos más chiquitos. ¿Y qué está faltando? Para nombrar a alguien de River, maestro de los maestros, Renato Cesarini, los Peucheles, los Pedernera, los maestros que digan cómo hacer para jugar al fútbol. Yo creo que hoy el futbolista argentino está más rápido seguramente, está más intenso, sí, pero ha perdido esencia. Y yo creo que hay un gen en el fútbol argentino que no se tiene que perder. Yo creo que de una u otra manera el futbolista está desprotegido. Era muy difícil antes que un dirigente fuera más importante que un jugador de fútbol, que un periodista sea más importante que un jugador de fútbol. Y hoy hay un montonazo de dirigentes que son más importantes que los mismos jugadores, y estoy hablando de equipos importantes, y hay un montonazo de periodistas que son más importantes que los jugadores, y hay un montón de empresarios que son más importantes que los jugadores. Entonces el jugador ha ido perdiendo
esa vigencia, ese liderazgo que tenía en algún momento de poder decidir por sí solo. Sí. Entiendo el ejemplo que planteas, Patricio, por eso quería justamente diferenciar lo que era aquella época con la actual, en donde justamente creo que muchos coincidimos con vos acerca de este tema del negocio y cómo a veces apaña el fútbol. Llevándote un poco más a lo futbolístico, ¿no? ¿Alguna vez alguna página, por comentarios, la gente hablando de vos, te definían como un exquisito? ¿Vos te definís como un jugador exquisito en tu época y si te ves emparentado con alguien de la actualidad? Sí, hay mejores. ¿Qué teníamos nosotros? Era que teníamos nuestros entrenadores mayores en general, habían sido grandes entrenadores de fútbol y nos permitían, viste, en ese sentido, permanentemente pulirnos. Hoy los chicos por ahí se intentan pulir más físicamente, van a los gimnasios, se sacan fotos en los gimnasios, ha ido invadiendo la sociedad de una manera para hacerlo muy visible y han perdido ese deseo de quedarse a entrenar, de quedarse con su entrenador, de seguir puliendo las técnicas individuales. Y las técnicas individuales son bases para un fútbol mejor, ¿viste? Le dan más velocidad, pero menos precisión. Y yo creo que no es casualidad que la selección argentina durante muchísimos años navegue en un mar de dudas. Vos fijate que la selección alemana cambió 2 entrenadores a lo mejor en los últimos 15 años, y nosotros cambiamos de uno a otro, tenemos 8 entrenadores, 9 entrenadores en los últimos 10 años. Entonces, todas esas vicisitudes que se viven, todas esas incertezas, todos esos cambios de entrenadores, todos esos dirigentes presos por corrupción, y son todas cosas que terminan matando al futbolista. Estamos sacando al futbolista de su hábitat natural. Pero no, por supuesto que todos estos jugadores, estos 10 lindos que tiene River, muchos equipos del fútbol argentino, son también exquisitos y son importantes porque juegan también a una velocidad considerable, ¿no? Pero para mí no hay esa calidad de talento individual. Yo todavía no veo un Sibori, es muy difícil de ver en River. Se fue Alonso, Sibori, nombrame un 10 que haya jugado con una presencia internacional. Vos fijate cuando River ahora es el boom, es el equipo de la década, no sé si no podemos decirle que es el equipo de la década. Vos fijate, en 1986 yo tuve de compañero a Norberto Alonso, una de las figuras más rutilantes de la historia de River, a Américo Rubén Gallego, los 2 campeones del 78, más el Cabezón Ruggeri, el Negro Enrique y Neri Pumpido. Son 5 campeones del mundo en un equipo que juega la Copa de América y gana la Copa del Mundo. Y encima te viene Alzamendi, que venía del Mundial jugando para Uruguay. Viene el Tano Gutiérrez de la selección uruguaya. Mario Saralegui, que es una figura que pasó desapercibida por River, pero jugó 4 Copas Libertadores y ganó 2. Entonces, para hacer un equipo de fútbol grande, se necesita de todos estos pequeños ingredientes para enriquecer al grupo humano. Y River de ese momento lo tuvo. Va a ser muy difícil que cualquier equipo en el mundo sea campeón del mundo, equipo teniendo 5 jugadores campeones del mundo en una selección. Patricio, vos de adentro, ¿cuál es la principal virtud de Américo Gallego como director técnico que nos puedes marcar? Porque en casi todos los clubes que dirigió le tocó ganar algo. Estamos hablando que de 6 clubes ganó en 4. Sí. Solo es una mirada. Un día fuimos en el 79, era la primera vez que yo iba a la selección. El Tolo me dio la bienvenida, me pidió para que yo vaya con él a la habitación. Y ya éramos amigos de Newell, ¿viste? Yo estudiante, él en Newell. Y salía yo a dar una vuelta en Berlín, estábamos. Y el Toro cambiaba los canales, cambiaba hasta que encontraba un equipo de fútbol. Después, te digo, por ejemplo, eso fue en el 79. En el 2001 me reencuentro con él en River. Está mirando el partido de la C, está mirando el partido de la B, está mirando el Nacional B, está viendo
10 partidos por fin de semana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el tipo respira fútbol, es todo fútbol. Entonces la cantidad de datos y la cantidad de vivencias que tiene viendo el fútbol lo hace que sea, más la intuición natural, más haber jugado a gran nivel en Newell's, en la selección argentina, en River, hace que sea una persona del fútbol. Que por supuesto que muchas veces para llegarle a los chicos tenés que ir renovándote, ¿no? Pero sin ninguna duda estamos hablando de un chico o de un hombre muy conocedor de las entrañas del fútbol argentino. Con respecto a su paso por la selección en el Mundial del 82, ¿usted tuvo un acuerdo con Diego Maradona y le cedió la camiseta número 10? Porque hasta ese momento se hacía, de acuerdo al apellido, se otorgaba el número. Y a partir de ahí, bueno, no sé, Maradona tuvo la 10 y creo que le tocaba a usted, ¿puede ser? Sí, es así. Lo más curioso de eso es que un día el representante de él era Sister Piller y me llama por teléfono, yo estaba en La Plata, que venga a Buenos Aires, que él tenía que hablar conmigo. Y yo le digo, mirá, si vos querés hablar conmigo, yo vivo en La Plata, venite a La Plata. Y bueno, la cuestión es que vino y a pedirme la camiseta número 10 de la selección argentina. Porque Menotti, con un muy buen criterio, dice, la camiseta número 10 le toca a Patricio Hernández, porque es por orden alfabético. Entonces hablen con Patricio, si Patricio cede, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión es que le dije, cuando me planteó el asunto de la camiseta, yo no lo atendí. Le dije, no, mira, con vos no tengo que hablar esto yo. Porque yo era el compañero de pieza de Diego. Estuve todo ese tiempo que yo estuve en la selección 4 años, casi siempre estaba con Diego en la pieza. Entonces, si yo vivo permanentemente con él, hace 5 meses estuvimos concentrados para el Mundial de España, de lunes a sábado. Entonces, si yo todos los días tomo mate con él, comemos, desayunamos, merendamos, cenamos juntos, lo más conveniente era que me preguntara Diego. Y yo vi que 2 o 3 días Diego estaba medio, viste, como haciendo trompita. Bueno, yo no tenía nada que decir con él. Y un día me dice, Patri, estábamos tomando mate. A la mañana nos levantábamos y tomamos mate. Me dice, Patri, vos sabés que yo, la número 10 empezó, viste, muy tímidamente. Y le digo, olvidate, Diego, la 10 es tuya, tenés que usarla vos, claro. Pero vos no tenés problema. No, claro, ningún problema. Ahora, no me pidas que tu representante me llame, yo estoy en La Plata, venga a La Plata para él hablar conmigo, que vaya a La Plata. Después, cuando me dijo que el tema era ese, para mí es un tema personal. Pero por supuesto que tenés la camiseta, ningún problema. Yo ahora cuando voy al entrenamiento le digo a César. Y por supuesto usó la número 10 como él merecía, por supuesto, ¿no? Esa es la anécdota. Patricio. Sí. Perdón. Sí, Patricio, ¿crees que estuviste en el mejor River de la historia? ¿Crees que por jugadores, por plantel, por los logros que obtuvo ese River, fue el mejor de la historia? ¿O te parece que fue importante, sí, pero que hubo otros, que hubo otro River que fue más importante? Yo sinceramente te digo, Walter Gómez, Pedernera, Moreno, La Bruna, Lustó, yo ponerme en un plano superior a esos monstruos sagrados, a Sibori, Alberto Menéndez, Hermindo Nega, todo, yo no me animo a decirlo. River era majestuoso antes que llegara el River del 86, y después del 86 es tan majestuoso como antes, y seguirá siendo toda la vida un club de élite, un club, por algo cuando vos vas ahí en el pasillo te dice, bienvenido a la Casa Blanca, ¿viste? Entonces yo no me animo. Ahora lo que yo digo es que un atacante, ¿quién le podía haber ganado hoy en día a ese River? Ni el Barcelona para mí. Todos me preguntan el Boca de Bianchi si le ganaba a ese River, te digo imposible, porque Palermo, te lo explico, ¿no? Palermo, el número 9, el cabezón Ruggeri era tan alto como Palermo, cabeceaba mejor que Palermo. El Tano Gutiérrez, aparte de ser con tener poca cara de amigo, cabeceaba muy bien y venían los dos de jugar un mundial. Los laterales nuestros, los dos, Leones
Gordillo y Montenegro eran dos leones, que no pasaban mucho la mitad de la cancha. Entonces Guillermo Barros Esqueloto no hubiera logrado generar desequilibrio por esos lados. Entonces yo digo, no, ese Bianchi, el Boca de Bianchi no. Le podía haber hecho más partido el Vélez de Carlos Bianchi, porque el Turco Asá y Flores van por afuera, Ruggeri y Gutiérrez no hubieran tenido muchos puntos de referencia, también ellos jugaban de contragolpe, pero River jugaba de contragolpe y tenía 3 número 10. El Negro Enrique, que venía de jugar de volante ofensivo en la selección argentina, Roque Alfaro, que le tomó, hizo el papel de obrero ahí en River, pero en Newell's fue un extraordinario jugador de fútbol, se va de River y sale campeón con Newell's y es el goleador del campeonato, era un número 10, y el Beto Alonso un número 10. Por lo tanto, viste, ese River tuvo condimentos que por algo fue el mejor de América y por algo fue el mejor del mundo. Entonces ese River seguramente en la historia va a quedar, cuando pase el tiempo, va a quedar como uno de los River más rutilantes de la historia por lo que logró, ¿no? Chicos, ¿siguen por ahí? Muy bien. Yo te escucho, Bueno. Ah, bien, pensé que... No. Sí, tenía que entrar Gonza, pero bueno, no entró, no importa. Patricio, se nos fue el programa, la verdad que una charla muy gustosa, es la primera vez que tenemos en Roque River y seguramente te vamos a volver a molestar, no este año, pero a principio del año que viene porque nos quedaron muchas cosas en el tintero. Te dejo un fuerte abrazo, gracias por este rato, por esta hora y hasta cualquier momento. Un abrazo muy grande, Che, y gracias por toda esta charla futbolera. Patricio Hernández en el aire de Rocky River por FM Concepto 22:59. Lo estuvimos esperando al querido Gonzalo Solabarrieta para que se meta con la última cortita, con la última pregunta, no entraba y bueno, como vos estás comandando, Dani, te dejé a vos, por eso es que tampoco entraba yo. Todo bien. Ya estamos para irnos, a ver qué dice Mati, si estamos para la tanda o no, 2 minutitos de tanda, ¿tenemos tiempo? No, tenemos que cortar nomás, así que la debemos. Bueno, vamos a cumplir mañana con los auspiciantes de hoy, le pedimos nuestras disculpas. Hemos hecho Rocky River con Daniel Pérez Alviero, con Marcela Calanda, con Juancito Viela, con Gonzalo Solabarrieta. Disfrutamos mucho de esta charla. Un abrazo para Axel Damián, también para Hernán Portillo, para Nico Lima, para Diego Arévalo, para Alejandro Pineda, que están prendidos del otro lado de la radio escuchando un nuevo Rocky River. Mañana volvemos, Dios mediante, a partir de las 10 de la noche. Tenemos la nota con el hincha de River, jugador de la selección nacional, que nunca ha defendido el manto sagrado millonario, y vamos a hablar un ratito también con nuestro peluquero de confianza, con Seba de Blonage, para ver cómo le está pasando con esta cuarentena que no tiene fin y con las peluquerías que todavía no tienen la chance de poder abrir sus puertas. Gracias por estar del otro lado. Pegamos la vuelta mañana.